Imagínese un país que durante siglos fue considerado el reino del sol abrasador y de una tierra sin vida, reseca hasta el extremo. Arenas interminables, un calor implacable y casi total ausencia de agua. Así lo conocieron generaciones enteras. Pero ahora, bajo las doradas dunas, no solo se esconde el oro negro del petróleo. Aquí yace otro tesoro, no menos valioso, el agua. A primera vista suena a locura. En un país sin ríos ni lagos se inyectan diariamente en el subsuelo miles de millones de litros de agua. Arabia Saudí, un gigante con una superficie de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, conocido en el mundo como el corazón petrolero del planeta, ahora sorprende a todos con su inesperada revolución hídrica. En otros tiempos, sus habitantes valoraban cada trago escaso, en condiciones de un calor despiadado, donde el aire se torna incandescente. Una gota de agua valía más que el oro. Pero hoy, el reino se atreve a hacer lo que hasta hace poco parecía imposible. Vierte bajo las arenas volúmenes de agua comparables con decenas de piscinas olímpicas, cada día. Desde 2021 se han construido aquí más de 52 presas. Sí, en el país que siempre se asociaba con sed y sequía. Y esto es solo una de sus muchas y asombrosas contradicciones. El país donde el desierto es infinito, importa arena. El reino donde no hay ríos consume agua a tal ritmo que se cuenta entre los mayores consumidores del planeta. ¿Cómo es posible? ¿Para qué le sirve una estrategia hídrica tan extraña? Hoy, en Top Facts, desvelaremos este enigma. ¿Sabía que en nuestro planeta existen solo 18 países sin un solo río? Arabia Saudí es uno de ellos. Aquí no hay curso alguno, ni un cauce permanente que atraviese estas abrasadas extensiones. Y sin embargo se han levantado decenas de presas. ¿Para qué? ¿Por estética? Definitivamente no. Estos embalses cumplen un único propósito: capturar las valiosas gotas de lluvia y los torrentes repentinos tras los raros aguaceros. Esos flujos recorren los llamados wadi, valles secos de antiguos ríos que suelen dormir bajo el sol ardiente. En este país, incluso un par de milímetros de precipitación puede significar la salvación de toda una ciudad. Lo esencial es recoger ese regalo del cielo antes de que el agua se evapore sin dejar rastro a más de 50 grados centígrados. El volumen de agua que Arabia Saudí almacena en sus presas es verdaderamente colosal, más de 246 billones de litros. Resulta especialmente impresionante la presa de Kai, construida entre 2003 y 2009. Alberga casi 250.000 millones de litros y no solo protege contra inundaciones, sino que ayuda a regar campos y recargar los acuíferos. En la región de la Meca existen ya 60 presas y juntas pueden conservar más de 878 millones de litros de agua. Pero todo esto es solo la punta del iceberg. El auténtico tesoro yace muy por debajo de los pies de los habitantes del reino. Estudios geológicos revelaron que bajo las arenas abrasadoras duermen reservas de agua de casi 98.420.000 millones de litros. Una cifra increíble que suena a cuento en un país sin ríos. Pero antes de alegrarse, conviene recordar: solo una fracción diminuta de ese volumen, aproximadamente 2.810.000 millones de litros al año, se repone de forma natural con las lluvias. Todo lo demás proviene de antiguos acuíferos fósiles. Ese agua apareció cuando la península arábiga era verde, con ríos y pantanos. Si se extrae una vez, no se recuperará jamás. Es como gastar dinero de una cuenta a la que nadie vuelve a ingresar. La ironía del destino. Mientras la naturaleza es cicatera con las precipitaciones, la gente usa el agua sin gran mesura. Céspedes de lujo, coches relucientes, fuentes en los parques, enormes granjas en pleno desierto. La sed de confort no conoce límites.
Esta dependencia de las reservas subterráneas es un juego extremadamente peligroso. Resulta cara, cortoplacista y carente de seguro para el futuro. ¿Cuánto tiempo se puede sacar de un pozo que no se rellena? Los dirigentes del país comprendieron que, si no cambiaban nada, un día el agua invaluable desaparecería para siempre. Así, Arabia Saudí decidió dar el siguiente paso, verdaderamente audaz: crear su propio caudal fluvial, pero no en la superficie, sino bajo tierra. Aquí comienza una de las historias de ingeniería moderna más increíbles. En lugar de seguir extrayendo las reservas subterráneas, el reino empezó a bombear agua de los mares, del Mar Rojo y del Golfo Pérsico. El agua purificada se distribuye por una enorme red subterránea de tuberías de 12.000 kilómetros de longitud, más larga que el Nilo, y todo ello oculto bajo las arenas abrasadoras. Las tuberías se enterraron no solo para protegerlas del sol y de la evaporación, sino también para resguardarlas de las tormentas de arena, del calor extremo e incluso de las inundaciones ocasionales. Es un río invisible que fluye silencioso pero infatigable, abasteciendo de agua a millones de personas. Para que este flujo subterráneo se hiciera realidad, Arabia Saudí construyó un sistema aún más grandioso. Se tendieron además 125.880 kilómetros de tuberías de agua, suficiente para rodear la Tierra 3 veces por el Ecuador. El coste de esta construcción colosal superó los $500 millones. ¿El objetivo? Suministrar cada día a hogares, granjas y fábricas 9.400.000 metros cúbicos de agua. Pero el camino hacia esa meta estuvo lleno de desafíos. Para atravesar la imponente meseta de Hiyaz, los ingenieros tuvieron que utilizar potentes tuneladoras e incluso volar rocas graníticas más duras que el acero. Con temperaturas superiores a 50 grados centígrados, los trabajadores laboraban hasta el amanecer o en plena noche, protegiéndose del calor infernal y de las tormentas de arena. Todo por esa arteria subterránea por la que ahora fluye la vida cada día. Pero, ¿qué hacer con el hecho de que toda esa agua es inicialmente salada? La respuesta es sencilla y a la vez compleja: se desala. Arabia Saudí es hoy líder mundial en esta tecnología. Diariamente se producen aquí alrededor de 15 millones de metros cúbicos de agua dulce extraída de los mares salados. Esto representa aproximadamente la quinta parte de toda el agua desalada del planeta. En comparación, aún en 2011 funcionaban en el país 27 plantas desaladoras que en conjunto aportaban 3.300.000 metros cúbicos diarios. Para 2024 ya son 33, con una capacidad total de más de 4 millones de metros cúbicos al día. Pero esto no es el final. Para 2028, Arabia Saudí se plantea elevar la producción a 6 millones de metros cúbicos diarios. Las cifras impresionan, pero el precio de este proceso también es alto. La desalinización es un proceso sumamente intensivo en energía. Obtener un metro cúbico de agua dulce aquí cuesta de 3 a 4 veces más que extraerlo de una fuente natural. Y la principal energía para estas plantas proviene aún de recursos no renovables. Se crea así un círculo vicioso. Para obtener agua, se quema combustible, emitiendo cada vez más dióxido de carbono. En los Estados Unidos, por ejemplo, las compañías de agua consumen alrededor del 6% de toda la electricidad del país. Arabia Saudí alimenta sus gigantes desaladores gracias a sus propios hidrocarburos. En las costas del Mar Rojo y del Golfo Pérsico, se extraen cada día miles de millones de litros de agua marina para convertirlos en líquido vital. Pero existe otro lado oscuro de este proceso: la salmuera concentrada que queda tras la desalinización. Si se vierte de nuevo al mar sin tratar, mata la flora y fauna marinas, convirtiendo las aguas costeras en zonas muertas.
Así que incluso este milagroso caudal de agua dulce tiene su coste ecológico. La pregunta lógica: ¿por qué no pasarse a la energía solar? Al fin y al cabo, el sol aquí brilla casi todo el año. En efecto, las instalaciones solares de desalinización requieren hasta 300 veces menos agua para refrigeración que las centrales eléctricas tradicionales. Pero también hay complejidades. Los paneles y baterías solares son caros de mantener, y su potencia suele resultar insuficiente para saciar el enorme apetito sediento de todo el reino. Además, con la demanda actual de agua, incluso las plantas fotovoltaicas más modernas no pueden afrontar la tarea por sí solas. Y sin embargo, hay un rayo de esperanza, nacido justo aquí, sobre la arena ardiente de Arabia Saudí. Numerains. Un equipo de científicos saudíes desarrolló un sistema que convierte a un panel solar habitual en un donante doble de vida. Esta instalación produce simultáneamente electricidad y purifica agua. La idea es genialmente simple. Los paneles no solo generan corriente, sino que dirigen el calor sobrante a un sistema de filtración. En lugar de disiparlo al aire, esa energía se usa para evaporar agua contaminada o salada. El vapor pasa por una membrana especial que retiene sales y metales pesados. A la salida se obtiene agua purísima, conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Los modelos de prueba, de apenas 1 metro cuadrado, ya producen hasta 1,7 litros de agua dulce por hora. Este sistema funciona especialmente bien en zonas costeras, donde el mar está cerca y el sol azota sin piedad. Número 1. Para garantizar a millones de habitantes un acceso estable al agua, Arabia Saudí apuesta por la estrategia. Uno de los elementos clave es la tecnología de ósmosis inversa. La ósmosis inversa, o RO, requiere mucho menos energía en comparación con métodos clásicos como la destilación flash multietapa o la evaporación múltiple. Esto es vital donde el verano se convierte en un flujo de fuego interminable, y cada litro de agua vale su peso en oro. En un país donde incluso caminar al mediodía puede ser una prueba de resistencia, economizar recursos no es solo una elección, sino una necesidad. Arabia Saudí piensa a lo grande. Para 2030, el reino planea cubrir el 90% de sus necesidades hídricas con agua de mar desalada. Es ambicioso, pero imprescindible en un mundo donde la lluvia ya no basta. El problema no lo resuelve ni siquiera un extenso litoral de 1.700 kilómetros. La arena allí es demasiado salada y demasiado fina. La sal corroe el acero de refuerzo y la propia arena absorbe humedad del aire, arruinando los edificios. Por eso Arabia Saudí, al igual que sus vecinos del Golfo Pérsico, encarga toneladas de arena en el extranjero, de Australia, Escocia y otros países. En 2018, los Emiratos Árabes Unidos ocuparon el 5º lugar mundial en importación de arena, más de 1 millón de toneladas al año. En 2019, los Emiratos gastaron alrededor de $90 millones solo en estas compras. Arabia Saudí, más de $2,5 millones. Alguien dirá, la arena es infinita, pero es una ilusión. Entre 2011 y 2014, China gastó más arena que los Estados Unidos en todo el siglo XX. Singapur, ciudad-estado del tamaño de una gran metrópolis, aumentó su superficie en más de un 20%, simplemente vertiendo millones de toneladas de arena al mar. Número 1. Esta extracción descontrolada ya condujo a tragedias. Camboya, Indonesia y Malasia tuvieron que prohibir la exportación de arena al descubrir que literalmente desaparecían islas enteras. Indonesia perdió 24 islas. En 2019, Malasia suspendió oficialmente el suministro de arena a Singapur, lo que provocó una auténtica crisis diplomática. La Organización de las Naciones Unidas lanza la voz de alarma.
La explotación bárbara de la arena provoca la muerte de peces, destruye las costas, provoca inundaciones y desencadena una reacción en cadena de catástrofes ecológicas. Número 1. Vietnam también tuvo que contener el apetito del mercado mundial. Desde 2018, su exportación de arena se redujo en un 30% para proteger su propio litoral. Número 1. Irónicamente, la arena que siempre consideramos casi un desecho bajo nuestros pies se convierte en el nuevo oro del siglo XXI. Arabia Saudí compra arena. ¿Y sabe quién compra hielo? Islandia. Parece gracioso. Un país de hielos y glaciares que importa hielo del Reino Unido, Noruega e incluso de los Estados Unidos. Pero no es broma, sino cálculo fino. A pesar de su nombre, Islandia es mucho más verde de lo que muchos piensan. Solo alrededor de un 10% de su territorio está cubierto de hielo o nieve todo el año. El resto son praderas, colinas y areales volcánicos, parecidos a Noruega o Escocia. Número 1. Por supuesto, hay suficientes glaciares para producir hielo, teóricamente. Pero en la práctica, cada etapa, desde la extracción y el almacenamiento hasta el transporte, exige inversiones colosales, y la mano de obra en Islandia es muy cara. Por eso Islandia hace una jugada maestra. En lugar de organizar su propia producción costosa, simplemente pide hielo en los países a los que ya llegan los buques con alimentos. En el viaje de vuelta traen el hielo ya preparado. Esto permite aprovechar al máximo el espacio de los barcos y ahorrar millones de dólares en producción y almacenamiento. Así funciona la economía moderna. Donde uno ve una paradoja, otro encuentra beneficio. Número 1. Pero Arabia Saudí no solo importa arena. Ha aprendido a convertirla en tierra, literalmente. Desde 2021 se está llevando a cabo un proyecto que hace poco se consideraba utopía. Número 1. La Saudi Green Initiative, un plan audaz, tiene como objetivo reverdecer los parajes desérticos sin vida. Para ello, el Estado movilizó más de 700.000 millones de reales, más de 400.000 millones de euros. El plan incluye plantar 10.000 millones de árboles y restaurar más de 74 millones de hectáreas de tierras áridas. Lugares donde antes dominaban el viento y la arena deben transformarse en bastiones verdes, barreras vivas capaces de detener el avance de las dunas y proteger el suelo con una red de raíces fuertes. Esta idea hace tiempo que dejó de ser mero eslogan. Desde 2019, el Centro Nacional de Lucha contra la Desertificación aplica medidas concretas. En el oasis de Bulaida, en una superficie de más de 28 kilómetros cuadrados, se crean barreras contra las tormentas de arena, se instalan sistemas de riego por goteo y se plantan los primeros 1 millón de plantones. Es una lucha contra el desierto, con raíces, paciencia y el sueño valiente de convertir un mar de arena en un bosque verde. Número 1. Pero Arabia Saudí utiliza la arena no solo para el hormigón y la agricultura. Cada año, entre las formaciones rocosas patrimoniales de Al-Ula y la futurista megaciudad Neom, se celebran festivales internacionales de escultura en arena. Arabia Saudí hace tiempo que no solo exporta petróleo. Ha aprendido a gestionar su imagen, atrayendo a visitantes con cultura, arte y espectáculos. Número 1. Pero todos estos proyectos increíbles, de plantas desaladoras a oasis verdes, palidecen ante un plan aún más ambicioso. Su nombre parece sacado de la ciencia ficción. The Line. Número 1. No es simplemente una ciudad, es una línea urbanizada de 170 kilómetros en medio del desierto implacable. Altura, 500 metros. Anchura, 200 metros. Un corredor gigante que alberga todo un mundo. Número 1. Para construir esta maravilla de la ingeniería, se necesitará casi 1/5 parte de todo el acero mundial. Imagine, de cada 5 toneladas de acero que produce el planeta, 1 irá a parar aquí.
Desde el inicio del proyecto en 2021, más de 100.000 trabajadores laboran en 3 turnos, día y noche. Cada semana mueven millones de metros cúbicos de arena y tierra. Para ello se levantan nuevas plantas de hormigón, una de las cuales cuesta $190 millones y puede producir 20.000 metros cúbicos de hormigón al día. Estos materiales alimentan no solo The Line, sino otras megaconstrucciones del reino, Numerains. Pero The Line no es solo una obra gigantesca, es un manifiesto. No habrá calles ni automóviles convencionales, solo peatones y trenes de alta velocidad. Las fachadas del edificio serán completamente espejadas, reflejando el sol despiadado y las dunas para que la ciudad se fusione con la naturaleza en lugar de dominarla. Dentro habrá inteligencia artificial gestionando la infraestructura, sistemas de reciclaje de residuos, complejas redes hídricas y soluciones inteligentes para cada habitante. Los planes asombran. Para 2026, The Line debe pasar a fase de construcción masiva. Ya hoy, las fotografías publicadas del lugar muestran kilómetros de zanjas y muros de hormigón. Más de 1.000 de las 30.000 pilotes previstas ya se han hincado en el suelo. A lo largo de la costa han surgido campamentos enteros de trabajadores junto al futuro puerto Oxagon. Pero no hay que olvidar la cara oculta. Bajo el sol abrasador de 50 grados, miles de personas trabajan entre polvo y calor, excavando, construyendo, vertiendo hormigón. Mientras, en oficinas climatizadas se diseña otro barrio futurista cuyo costo desafía la imaginación. El primer tramo de The Line será Hidden Marina, 2,5 kilómetros de longitud, 500 metros de altura. Aquí vivirán hasta 200.000 personas. Más de 9.000 habitaciones de hotel, gigantescos centros comerciales, escuelas, estaciones de bomberos e incluso un estadio de clase mundial listo para albergar partidos de campeonato. Y todo esto no es fantasía. La construcción avanza a toda velocidad. Las inversiones en infraestructura suman decenas de miles de millones de dólares y la rapidez sorprende incluso a los escépticos más cínicos. Paralelamente, en la costa se expande otra maravilla, Red Sea Project, un lujoso complejo turístico de 28.000 kilómetros cuadrados. Antaño aquí había solo playas salvajes y silencio. Ahora se transforma en un refugio para los más ricos del planeta. Más de 30.000 millones de reales de inversión. Contratos con más de 1.000 socios internacionales. Todo para que este rincón del mundo se convierta en un modelo de lujo y turismo sostenible. En el corazón del megaproyecto NEOM, en la frontera entre desierto y mar, se levanta otro objeto no menos ambicioso, Oxagon, un gigantesco puerto industrial con forma de octágono, Numerains. Pero su singularidad reside en el fundamento. No son rocas, sino arena cuidadosamente limpiada y compactada, unida con acero y hormigón. De lo que hace poco se consideraba polvo inútil, se crea la base de un centro logístico de talla mundial. Con más de 48 kilómetros cuadrados, Oxagon será uno de los mayores del mundo. Numerains. Pero los planes no se limitan a puertos. Desde 2026 aquí se pretende producir hasta 600 toneladas de hidrógeno verde diariamente, completamente sin emisiones, usando solo fuentes de energía renovables. Es símbolo de una nueva filosofía saudí, convertir arena y sol en un futuro sin carbono. Y esto no pone fin a las ambiciones. A 45 kilómetros al sur de Riad se construye Qiddiya, un inmenso centro de ocio y cultura. Su superficie, 360 kilómetros cuadrados, el tamaño de una ciudad europea destacada. Solo en la etapa preparatoria se invirtieron más de 7.000 millones de reales. Numerains. Todo empieza con lo banal, compactar la arena. El desierto se transforma en una base estable para parques temáticos, pistas de esquí artificial, autódromos y teatros. Pero no se detienen ahí.
Tras su finalización, el proyecto costará alrededor de $36 mil millones y atraerá cada año hasta 48 millones de turistas. Qiddiya está concebido para crear 600,000 plazas de trabajo y se convertirá en uno de los símbolos de Visión 2030, el plan estratégico destinado a liberar al país para siempre de la dependencia del petróleo. Si le ha gustado este viaje por los proyectos más increíbles y paradójicos de Arabia Saudí, deje un comentario y suscríbase a nuestro canal. Le esperan aún cientos de historias interesantes. Y ahora mismo vea nuestros 2 episodios anteriores, que ya han aparecido en su pantalla. Gracias por vernos y suscríbase al canal Top Facts.